Hola, hola, bienvenidos a otro segmento del Príncipe de Nicolás Maquiavelo aquí en nuestro canal de Lector Oscuro. Estamos leyendo este libro, ya terminamos la primera parte que habla acerca de todo lo que son los principados y vamos a iniciar la segunda parte que habla de los escritos políticos. ¿Listo? Entonces, los invito a que nos sigan ahí en todas las plataformas de audio. Ahí estamos como Lector Oscuro 1. En Facebook también estamos como Lector Oscuro 1. Y en YouTube también estamos ahí. Ya estamos teniendo bastantes vistas. Gracias a los que han ido allá a escuchar y a ver lo que tenemos allá. Ya somos más de 530 personas ahí en Spotify, seguidores, gracias por estar ahí. El mayor libro que se ha leído o se ha escuchado ha sido el del líder sin cargo. Entonces, gracias por los que lo han escuchado, los que han estado ahí. Entonces, si no lo han escuchado, vayan a Spotify, vayan a YouTube, que ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces sin más, continuamos con este libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Iniciamos con la segunda parte, que es los escritos políticos. Capítulo 1. Del modo de tratar a los pueblos rebeldes de Val di Chiana. Lucio Furio Camilo, después de vencer a los pueblos de Lacio, varias veces sublevados contra los romanos, volvió a Roma y, entrando en el Senado, propuso lo que se debía hacer de las tierras y ciudades de los latinos. Las palabras que usó y la sentencia que emitió del Senado son estas: casi ad verdum. Según la cita Livio, Padres Conscriptos 1, cuando en Lacio se debía hacer con la guerra y con las armas, ha tenido su fin por la benignidad de Dios y virtud de nuestros soldados. Han sido muertos junto a Peda y Astura los ejércitos enemigos y todas las tierras y ciudades de los latinos. Y la ciudad de Ancio, tomadas por fuerza y con pactos, permanecen vuestras. Falta ahora liberar, ya que sus frecuentes rebeliones nos ponen en peligro, como debemos asegurarnos de ellas en el porvenir, ora con crueldades sobre ellas, ora liberrimamente perdonándolas. Dios os ha hecho totalmente autorizados para decidir si el Lacio debe mantenerse o no, o si podemos, a perpetuidad, asegurarnos de él. Pensad, pues, si queréis corregir gravemente a los que os has entregado, y si queréis arruinar al Lacio del todo y hacer una soledad de este país, del que varias veces habéis sacado ejércitos auxiliares de vuestros peligros, o si preferís, según el ejemplo de vuestros mayores, a crecer la República Romana, haciendo venir a morar en Roma a aquellos a quienes habéis vencido. Os es dada así ocasión de acrecer gloriosamente la ciudad. Empero, yo solo he de deciros esto, que es fermísimo aquel imperio que tiene súbditos fieles y afectos a los príncipes. Mas lo que haya de liberar, delibérese presto, pues que tenéis tantos pueblos suspensos entre la esperanza y el temor, y a los cuales procede sacar de esa ambigüedad y preocuparlos, o con pena o con premios. Mi oficio ha sido obrar de modo que ellos dependan de vuestro arbitrio, y ello es hecho. A vosotros compete liberar lo que traiga sosiego y utilidad a la República. Los príncipes del Senado alabaron la relación del cónsul, pero, habiendo causas diversas en las ciudades y tierras reveladas, dijeron: no se puede aconsejar en general, sino en particular para cada una,
Y habiendo el cónsul mostrado la causa de cada una de aquellas ciudades, deliberaron los senadores que los lunavios fuesen hechos ciudadanos romanos y se les volvieran con sus cosas sagradas, que se le había quitado en la guerra. Hicieron igualmente ciudadanos romanos a los aricinos, nomentanos y pedenses. A los tuscalanos se les conversaron y se les conservó sus privilegios, y la culpa de su rebelión fue atribuida a unos pocos de los más sospechosos. Pero los beliternos fueron castigados cruelmente por ser antiguos ciudadanos romanos y haberse sublevado muchas veces, de manera que fue deshecha su ciudad y todos los ciudadanos enviados a morar a Roma. Para asegurarse de Ancio, enviaron al propósito habitantes nuevos, quitaron a la ciudad todas las naves y les prohibieron que pudiesen construir otras. De esta resolución puédese inferir que los romanos, al juzgar aquellas sus ciudades rebeldes, pensaron que convenía o ganarse su fe con beneficios o tratarlas de modo que nunca más pudiesen dudar de lo que les esperaba, y por esto juzgaron dañosa cualquier vía intermedia que se tomase. Y llegando a la sentencia, usaron un término y otro, beneficiando a los que cabía esperar que se reconciliaren en Roma, tratando a aquellos de los que no cabía esperarlo, de modo que nunca, en cierto tiempo, pudiesen perjudicar. Y para esto último, tenían los romanos dos maneras. La una era arruinar la ciudad y mandar sus moradores a habitar a Roma. La otra, o despojarla de sus habitantes antiguos y enviar otros nuevos, o dejando los antiguos, enviar tantos nuevos que los otros no pudiesen maquinar, ni liberar nada contra el Senado. Entrambas maneras de asegurarse usaron también este juicio, deshaciendo Beliterno y enviando nuevos moradores a Ancio. He oído decir que la historia es maestra de nuestras acciones, sobre todo de la de los príncipes, porque el mundo ha sido siempre habitado por hombres que tienen las mismas pasiones, y siempre hubo quien sirve y quien manda, y quien sirve mal de su grado, y quien bien de su grado, y quien se rebela y es reprimido. Si alguien no lo creyera, mírese en Arezzo, el año pasado, y en todas las tierras de Valdiciana, que hicieron cosa muy semejante a aquella de los pueblos latinos. En ella vemos la rebelión y la recuperación, como ahora, y aunque en el modo de sublevarse y superar haya hasta diferencia, no obstante son similares la rebelión y la recuperación. Así, de ser cierto que la historia es maestra de nuestras acciones, no será desacertado que quien vaya a juzgar y castigar las tierras de Valdiciana tome ejemplo e imite a aquellos que fueron dueños del mundo, muy sobre todo en un punto donde nos enseñan precisamente cómo debemos gobernarnos. Y así, según ellos, hicieron juicio diferente, según era diferente el pecado de aquellos pueblos. Así debéis hacer vosotros, procurando encontrar en los revelados diferencia de delitos. Y si decís que lo habéis hecho, responderé que se ha hecho en parte, pero se ha dejado de hacer en lo más y mejor. Opino bien juzgando que en Cortona, Castiglione, Borgio y Fionano se hayan mantenido los cabildos, y se los haya halagado, y hayáis procurado ganarlos con beneficios, porque los hago semejantes a los lanubios, aricinos, nomentanos, tusculanos y pedenses,
sobre quienes emitieron los romanos semejante juicio. Pero no apruebo que los aretinos, semejantes a los beliternos y ancienses, no hayan sido tratados como ellos. Y si la sentencia de los romanos se merece alabanzas, otras tantas censuras merece la vuestra. Los romanos pensaban antaño que a los pueblos sublevados se les debe beneficiar o extinguir, y que cualquier otro camino es muy peligroso. A mí no me parece que vosotros hayáis hecho ninguna de esas cosas a los aretinos, porque no cabe llamar beneficio a hacerles acudir a Florencia, quitarles sus honores, vender sus propiedades, maltratarlos públicamente y llevar soldados a sus casas, ni cabe llamar a asegurarse o dejar sus muros en pie. Permitir que habitasen allí las 5/6 partes de ellos, no hacerlos acompañar por otros habitantes, que los dominen, y no gobernarse con ellos, de modo que, en los impedimentos y guerras que se os hagan, no hayáis de tener más dificultades en Arezzo que con el enemigo que os asaltase. La experiencia se vio en 1498, cuando aún la ciudad no se había rebelado ni habíais tenido rigor con ella. Y sin embargo, cuando llegaron los agentes de los venecianos a Viviena, hubisteis de empeñar en Arezzo para asegurarla, las tropas del duque de Milán y al conde Rinucio de su compañía, de lo cual, si no habéis dudado de Arezzo, podréis haberlo servido en Casentino contra los enemigos, no habiendo necesitado quitar al pueblo de Vitelli de Pisa para enviarlo a Casentino, forzándoos a hacer esto la mala fe de los argentinos. Os hizo correr mayores peligros y muchos más gastos que habréis hecho de ser ellos fieles, de manera que, visto lo que se vio entonces, lo que se ha visto después y el término en que los tenéis, se puede con seguridad emitir el juicio de que, si fueseis atacados, de lo que Dios os guarde, o Arezzo de revelar, o diríais tantos impedimentos para conservarlo, que ello redundaría en gastos insoportables para la ciudad. No quiero omitir hablar de si podéis al presente ser atacados o no, y si lo seréis por quien tuviere proyectos sobre Arezzo o no, pues que he oído tratar de ello, y dejando a discurrir sobre los temores que podáis tener en los principios de Allende los montes. Razonemos del temor que no es más propio. Quien haya observado al duque ve que es al respecto de mantener los estados que posee. No ha proyectado nunca fundarlos en las amistades italianas, habiendo estimado siempre poco a Venecia y menos a vosotros. De ser esto cierto, debe el duque pensar crearse tanto el estado en Italia que lo asegurase por sí mismo, haciendo que su amistad sea deseable de otros potentados. Y si este es su ánimo, y si aspira al imperio de Toscana, ¿cómo más opto y propicio para formar un reino que otros estados que tiene? Y que abrigue estas miras se juzga necesario. Por tanto, las cosas supradichas como por su ambición, así como por haberos eludido al respecto al convenirse, y no haber querido nunca concluir con vosotros cosa alguna. Queda por ver si el tiempo le es oportuno para formalizar estos sus designios. Recuerdo haber oído decir al cardenal de Soderini que, entre otros elogios que como hombres grandes podían darse al papa y al duque, estaba este:
que son conocedores de la ocasión y saben usarla muy bien. Opinión aprobada si se ven las cosas conducidas. Por ello, con propiedad se da la oportunidad, y si hubiese de discutirse si ahora es tiempo seguro y oportuno para oprimirlos, diré que no. Pero considerando que el duque no puede esperar mucho para tomar partido, por quedarle poco tiempo atendiendo a la brevedad de la vida del pontífice, es necesario que use la primera ocasión que se le ofrezca y que confíe a la fortuna buena parte de su casa. Capítulo 2. Descripción de cómo se manejó el duque Valentino para matar a Viteloso, Vitelli y Oliverotto de Fermo, a Pablo y a Orsini, duque de Gravina. Había tornado el duque Valentino de Lombardía, donde fuera a excusarse ante el rey Luis de Francia de muchas calumnias que le levantaran los florentinos por la rebelión de Arezzo y otros puntos de Valdichiara, y vinose de Imola. Donde proyectaba que sus agentes ejecutaran una empresa contra la Juan Bentivogli, tirano de Bolonia, por querer unir esta ciudad de su dominio y hacer la capital de su estado de Romaña. Entendido esto, por los Vitellis y los Orsinis y sus otros secuaces, pareciéndole que el duque se tomaba demasiado poderoso y temieron que, ocupaba Bolonia, tratase de acabar con ellos para quedar solo sobre las armas de Italia. Con esto, reunieron en Magione, en el Perusado, una asamblea donde concurrieron el cardenal Pablo Orsini, duque de Gravina, Viteloso Vitelli, Oliverotto de Fermo, Pablo Baglioni, tirano de Perusa, y Antonio de Venafro, enviado por Pandolfo Petrucci, señor de Siena. Allí se discutieron la grandeza del duque y su ánimo, y dijóse que era preciso frenar sus apetitos, pues que, si no, se corría peligro de arruinarse juntamente con los demás, resolviendo pues no abandonar a Bentigogli y tratar de ganarse de los florentinos a este lugar y que a otros hombres enviaron, prometiendo al uno ayuda y exhortando a los otros a unirse a ellos contra el enemigo común. Pronto aquella asamblea fue conocida en toda Italia, y los pueblos descontentos del gobierno del duque, entre los que uribinos adquirieron las esperanzas y poder renovar las cosas. De esto provino que, hallándose así supuestos los ánimos, y algunos hombres de Urbino proyectaron ocupar la fortaleza de San León, guarnecida por gente del duque, y aprovecharon la ocasión que diré. Fortificaba el castellano aquella posición, haciendo llevar a ellas maderos y manejando los conjurados para que algunas vigas quedasen en el puente, a fin de que con este impedimento no pudiesen ser alzados desde el centro. Y llegando el caso, salieron al puente y por él a fortaleza. Sabida esta captura, se reveló que el Estado lo llamó al antiguo duque, y ellos no tanto por la grandeza que influía en la ocupación de aquel castillo, sino por la asamblea de Magione, en cuya virtud contaban ser ayudados. Sabiendo los reinudos de Magione la rebelión de Urbino,
juzgaron no deber desperdiciar aquella ocasión y juntaron sus gentes. Avanzaron para impugnar las ciudades de aquel estado y pudieron quedar en manos del duque. Y de nuevo enviaron a Florencia demanda que esta república se hubiese a ellos para apagar el común incendio, mostrando vencido partido opuesto, y la ocasión tal como no cabía esperar otra. Empero los florentinos, a causa del odio que, por diversas razones, tenían a los Vitellis y Orsinis, no solo no se les adhirieron, sino que mandaron a Nicolás Maquiavelo, su secretario, a ofrecer al duque asilo, ayuda contra aquellos sus nuevos enemigos. Hallábase el duque de Imola lleno de temor porque de pronto, y contra lo que se esperaba, sus soldados se habían vuelto enemigos suyos, y él estaba con la guerra en puertas y desarmado, pero recobrando ánimos con la oferta de Florencia. Maquinó a contemporizar, sosteniendo la guerra con las pocas gentes que tenía y practicando acuerdos, mientras aparte recababa ayudas, esto preparándolo en dos modos, enviando a medir fuerzas al rey de Francia y además tomando a sueldo a algunos hombres de armas y otros que de un modo u otro ejerciesen el oficio de caballo, dando dineros a todos. Empero los enemigos avanzaron, llegándose hasta Forzobone, donde los resistieron algunos soldados del duque, que fueron derrotados por Vitelli y Orsini. Ello hizo que el duque pensara solo en si podía detener aquel talante con la práctica de algún acuerdo, y siendo gran disimulador, no olvidó artificio alguno para hacer entender a sus enemigos que ellos habían movido armas contra él, que lo que ellos habían adquirido deseaba que fuese suyo, que le bastaba tener el título de príncipe, pero quería que el principado fuese de ellos. Tanto les persuadió que enviaron al noble Pablo al duque para tratar un acuerdo, y cesaron de atacarle. Pero el duque no cesó con sus prohimentos, y con viva diligencia engrosaba sus caballos e infantes. Mas, para que ello no fuese sostenible, enviaba a sus agentes separadamente por ellos los lugares de Romaña. Entretanto, había llegado 500 lanzas francesas, y aunque ya se encontrasen tan fuerte que pudiera en guerra abierta vengarse de sus enemigos, pensó no obstante que era mejor y más útil engañarlos, sin por eso suspenderle la realización del acuerdo. Tan adelante fue la cosa que ajustó con ellos una paz, confirmándoles sus antiguos mandos, dándoles 4,000 ducados como presente, prometiéndoles no ofender a los Bantigolis y llegándose a Juan, por ende, obligándose no a hacerle comparecer contra él, a menos que ellos lo desearan. Por su parte, ellos le prometieron restituir el ducado de Urbino y todas las demás cosas suyas que le habían ocupado, amén de servirle en todas sus expediciones, y no hacer guerra a nadie sin su licencia, ni servir con tropas a ninguno. Hecho este pacto, Guido Ubaldo, duque de Urbino, huyó otra vez a Venecia, mandando primero a demoler todas las fortalezas de aquel estado, porque confiando en su pueblo, no quería que tales fortalezas, que no creía poder defender, fuesen ocupadas por el enemigo, para mediante ellas refrenar a los enemigos de dicho duque Ubaldo. Mas el duque Valentino, luego hecho aquel convenio y
Tras repartir sus gentes por toda la Romaña, a finales de noviembre salió de Imola con los hombres de armas franceses, dirigiéndose a Cesena. Allí estuvo muchos días platicando con los emisarios de Vitelis y Orsinius, que se encontraban con sus gentes en el ducado de Urbino, sobre qué empresa se debía hacer de nuevo. Y no concluyéndose cosa alguna, Oliveroto enfermo fue enviado a decirle que si quería ejecutar la empresa de Toscana, estaba pronto a hacerla, cuando no iría a procurar la expugnación de Sinaglia. Respondió a esto el duque que no quería mover guerra en Toscana, por ser amigos suyos los florentinos, pero que le contentaba que atacasen a Sinaglia a poco llegándole aviso de que la ciudad se había rendido, pero no el castillo, cuyo comandante quería entregarlo al duque en persona y no a otros, por lo cual le exhortaban a que cuidase. Pareciéndole al duque buena la ocasión y nada propicia para dar sospechas, puesto que le llamaban a ellos y no iba de por sí, para asegurarse más, licenció a todos los franceses, los cuales se volvieron a Lombardía, excepto 100 lanzas de su cuñado, Monseñor de Cindales. A mitad de diciembre partió de Cesena camino a Fano, donde con cuanta astucia y sagacidad pudo, persuadió a Vitelli y a los Orsinis de que le esperasen en Sinigaglia, mostrándoles que como tal rusticidad sería una negativa, no podía ser un mutuo acuerdo fiel ni duradero, y diciéndoles que era hombre que quería servirle de las armas y consejos de los amigos. Y cuando Viteloso anduviera bastante remiso, habiéndole enseñado la muerte a su hermano, que no conviene ofender a un príncipe y fiarse luego de él. No obstante, persuadido por Pablo Orsinis, a quien con dones y promesas convenció el duque, accedió a esperarle. Entonces el duque, el día antes, que fue el 30 de diciembre de 1502, a aquel quien debía partir de Fano, comunicó su designio a 8 de los hombres de más confianza, entre ellos don Miguel y Monseñor de Una, que después fue cardenal, y se convino que tan pronto como Viteloso, Pablo Orsini, duque de Gravina, y Oliveroto les llegase al reencuentro, cada dos de los suyos pudiesen en medio de uno de los últimos, asignando así cada dos un hombre determinado, y así los condujesen a Sinigaglia, no dejándoles a partir hasta llegaran al alojamiento del duque y fueran cautivados. Ordenó además que todos los soldados, de a caballo y a pie, que eran más de 2000 jinetes y 10.000 infantes, estuviesen al amanecer en orillas del Metauro, río que corre a 5 millas de Fano, donde le guardarían. Así, al hallarse el último de diciembre con aquellas tropas junto al Metauro, destacó adelante unos 200 caballos, moviéndose después la infantería y luego su persona con el resto de los hombres de armas. Fano y Sinaglia son dos ciudades de la Marca y orillas del mar Adriático, distando 15 millas una de la otra. Así, quien va a hacer Sinigaglia encuentra a su derecha montes cuyo pie de vez en vez se acercaba al mar, de modo que entre ellos y el mar medía poquísimo espacio, sin que donde más se ensanchaba vayan más allá de 2 millas.
La ciudad de Sinigaglia se aparta de pie de estos montes, poco más de un tiro de arco, dista menos de 1 milla de la ribera. Corre junto a ellas un riachuelo que baña al lado de sus murallas, que mira a Fano y al camino. Así quien a Sinaglia se acerca, sigue buen trecho al lado de los montes, y al llegar al río que flaquea, Sinigaglia tuerce a la izquierda a lo largo de la corriente, y en recorrido cosa de un tiro de flecha. Llega a un puente que atraviesa el río casi enfrente de la puerta que da paso a Sinigaglia, no en línea recta, sino transversalmente. Ante la puerta hay un arrabal con una plaza, uno de los cuyos lados forma la orilla del riachuelo. Habiendo los Vitellis y Orsinis dado orden de esperar al duque y honrarlo personalmente para dejar lugar a la gente que él trajera, habían retirado las suyas y cierto castillo a 6 millas de Sinigaglia, no dejando aquí sino Oliveroto con su tropa, que era de 1000 infantes y 140 caballos, los cuales estaban alojados en el sobredicho arrabal. Bueno, así terminamos un episodio más de este libro del príncipe Nicolás Maquiavelo. Estamos aquí en la parte de los escritos políticos. Gracias por haber llegado hasta acá. Este capítulo estará en nuestro canal de YouTube y de inmediato queda cargado en nuestra cuenta de Spotify. ¿Listo? Para que vayan y lo escuchen. Sin más, nos vemos en una próxima oportunidad de El príncipe Nicolás Maquiavelo y los escritos políticos. Chao, chao.